Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Qué cosas. No nos arreglamos esta situación. Le queremos dar un expresivo saludo a la población y manifestarle a usted, doctor Mauricio Gándara, al señor doctor Luis Calero y a Mariana Yepes, nuestra ex fiscal general de la República, que estamos listos a atenderles los puntos de vista más significativos. Hay en primer lugar, una sensación de agobio en la población ecuatoriana porque existe opacidad, existe desacuerdos, un permanente enfrentamiento, temas que discutir, no se estimula a la gente alguna temática positiva, y es porque como que el liderazgo está perdiendo bastante fuerza. Y en eso tenemos que ser francos, no podemos disimular una situación que comienza a aparecer en el ambiente social ecuatoriano. Decía precisamente César Ulloa, doctor en Ciencias Sociales, catedrático universitario, decía: lo que existe en el país hay opacidad, hay agobio. Esto está sucediendo en el Ecuador, el deseo de ver a los delincuentes cumpliendo sanciones que estipula la ley. Este momento es un clamor general, pero las instituciones dilatan decisiones porque la urdimbre que tejió el correísmo sigue siendo difícil de penetrar y destruirla. O sea, la urdimbre, todo el tejido de conflictos no se pueden evitar. Y estamos llegando a situaciones y escenarios como el de México. El presidente mexicano ya se ha declarado más bien abiertamente contra el resto de la población. Es algo así como dicen: ya basta. Como que el jefe de Estado mexicano diría: me cansé, estoy agobiado de tanto problema. Es una sociedad a la que podemos parecernos a momentos, no con la gravedad de México, pero algo está pasando, doctor, y entonces siempre estamos hablando de conflictividades. Si mi explicación no es la adecuada, vale la pena que usted intente improvisar un juicio de valor global de lo que nos ocurre este momento a los ecuatorianos. Opacidad o sensación de cansancio, de fatiga, de agobio, y es cuando ya el cuerpo social y los líderes de opinión
están con lo mismo, y el discurso y la queja, y no nos dan un día de optimismo, unas horas de regocijo, si cabe el término, o no estamos aprendiendo a manejar esta circunstancia. Todos los noticieros están hablando de corrupción, todos los noticieros están hablando cosas malas, cosas tristes. Y en México, por ejemplo, le decía a Mauricio, en México, por falta de respuestas en materias de seguridad que existe en esa parte del continente, es toda América Central, yo diría toda América Latina. El presidente Enrique Peña se queja de lo siguiente. Cuando falta poco más de un año para que concluya su mandato, el discurso del presidente Enrique Peña Nieto ha sufrido modificaciones, según sostienen algunos observadores. Licenciado Enrique Peña Nieto. Una apreciación que basan en sus más recientes intervenciones públicas, donde ha manifestado su franca molestia ante algunos cuestionamientos, uno de ellos en materia de seguridad. Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, la propia Marilena lo señaló en su discurso, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. Algunos habitantes coinciden con el mandatario mexicano. El estar bulleando a las instituciones fuera del presidente del gobierno en general debilita la figura del presidente y debilita la institución en general. Nunca he estado de acuerdo en bullear, sobre todo en redes sociales y todo eso, porque al final pues es nuestro presidente. Pero de que sí necesitamos hacer algo, pues sí necesitamos hacer algo, porque la verdad es que ya ni tranquilo puedes caminar por la calle porque ya te están asaltando. Otros, más que un acoso, dicen que es la forma de manifestar su descontento. Y está bien que expongamos nuestra inquietud. Eso es muy importante, porque no podemos estar callados. Yo pienso que el gobierno está sobrepasado. Es algo que está fuera de su control. No tienen los recursos necesarios para afrontar a la delincuencia organizada. Mira, yo lo he visto. Para este analista político, este tipo de respuestas del presidente Peña Nieto quizá tengan relación con el desconcierto que le producen algunos cuestionamientos. Lo que tenemos es un reclamo ciudadano frente al cual el presidente de la República reacciona con incomodidad y con molestia, porque, como ocurre en otros países, en México, el presidente está rodeado de una burbuja que no le permite conocer la realidad del país. Cuando recorren las entidades federativas, lo que les muestran son escenografías. Se les muestran escenografías, lo llevan por las mejores rutas, pintan las calles, simulan los pastos, todo esto para crearle una realidad virtual. En una de las encuestas más recientes dada a conocer a inicios de noviembre, aplicada a 1,000 personas a nivel nacional, entre junio y agosto por consulta Mitofsky, se establece que Peña Nieto contabilizó un 73% de desacuerdo con su gobierno. Una cifra que, sin embargo, es 3 puntos inferior a la registrada en mayo por esta misma empresa. Sobre las encuestas, el propio mandatario ha señalado que, si bien son útiles, no constituyen el todo de una calificación a un gobierno. Muchísimas gracias también por la presencia, doctor Luis Calero. Estamos solo a la expectativa de que arribe la doctora Mariana Yepes. Claro que tenemos que referirnos, señoras y señores, a cuál va a ser el camino o cuál es el rumbo que va a tomar una sentencia o el origen de un proceso judicial en contra de uno de los personeros más importantes del Estado ecuatoriano. ¿Y ahora qué van a hacer?, dice la gente. Hay otra gente que dicen, ya dejen vivir en paz. Vamos a estar en esta temática. Claro que tenemos que estar. Yo que ando con esta gripe crónica, les pido a ustedes que tengan la bondad de buscar un termómetro de la circunstancia para
saber qué nos está ocurriendo. El tema mexicano, doctor Gándara, es distinto. Allí se está hablando de violencia, se está hablando de narcoviolencia terrible. Es una magia gigantesca que se ha apoderado del Estado mexicano. Y con todo lo que les ha pasado, inclusive en insucesos naturales, el pueblo mexicano está muy desacomodado, angustiado. Pero si no encontramos un camino para sancionar lo que hemos contemplado y callado tanto tiempo, igual los ecuatorianos van a perder confianza, van a perder fe. Los liderazgos, aunque parezca una contradicción de nuestra parte, lo que nosotros buscamos es una tendencia para aquietar ánimos, pero no permiten las cosas. Se está cometiendo errores garrafales. No más impuestos, señor presidente. Impuestos. No ese mismo grupo económico que no atina, no da pie con bola. No más carga ideológica. Dejen un momentito que la gente respire, que la oposición incluso maneje las cosas con mayor tino. Algo que se llama liderazgo está haciéndonos falta, y hay que decirlo, no nos queda otra alternativa. ¿Dónde el liderazgo decae? Si, por ejemplo, en este momento el doctor Luis Calero es invitado por la Radio Democracia para hablar del campo Single, un acto de corrupción impresionantemente grande, no podemos ocultar esa calamidad moral y ética, en donde hay culpables, clarísimos culpables. Pero las autoridades a este agobio nacional como que no reaccionan. ¿Qué nos está pasando? Nos estamos pareciendo, no debemos parecernos, debemos más bien entregarnos a una circunstancia nueva en la que todos pongamos de parte, pero bajo circunstancias de castigar lo malo, pero también premiar lo bueno. Se me acaba el repertorio a momentos, doctor Gándara, por la gripe y porque lo que quiero decir sí, le comprendo. Puede ser malentendido, malinterpretado, pero algo nos está ocurriendo, ¿Qué va a pasar con el acusado Jorge Glass? Si por allí andan diciendo de que el 2 de noviembre estaría ya libre. ¿Quién te estaría libre? Vamos con Teleamazonas para atender adecuadamente bien lo que significa aquello. Tras el llamamiento a juicio a Jorge Glass, se configuran 3 vías claras que podrían llevarle a que pierda el cargo de vicepresidente de la República, cada una con sus propios tiempos y procesos. 1, entender que está destituido por el Contralor y enviar la terna. 2, aguardar que pasen los 3 meses conforme al artículo 150 de la Constitución y enviar la terna toda vez que se ha producido la ausencia definitiva del vicepresidente de la República. Un tercer escenario es que se produzca la condena. La vía del juicio penal conseguiría que el vicepresidente Glass pierda el cargo solo si resulta sentenciado por asociación ilícita. Y esa sentencia queda en firme. Para que eso ocurra, restan aún varias instancias dentro de la Corte Nacional y varios meses. Pero aún así va a ocurrir una cosa novedosa.
que primero van a establecer responsabilidad penal antes que la responsabilidad política. ¿Cree que se puede llegar a ese escenario? Creo que se puede llegar a ese escenario cuando debió operar lo inverso. Por eso, según Ollarte, la vía constitucional es la que podría llevar de forma más rápida a la pérdida del cargo de vicepresidente a Jorge Glass, pues está en ausencia temporal desde el 2 de octubre de este año, cuando empezó a cumplir la prisión preventiva. Y esta condición se agotaría el 2 de enero del próximo año. Pasan los 3 meses y de pleno derecho queda fuera del cargo. ¿Y quién opera ahí? ¿El presidente enviando la terna? El presidente no tiene plazo para enviar la terna. La sentencia en firme del juicio penal podría llegar en no menos de 4 meses. Para el juicio político, resta aún que el Consejo de Administración Legislativa dé paso, que la Corte Constitucional emita su dictamen sin plazo y finalmente la interpelación, que podría durar más de un mes. La vía constitucional tiene un plazo fatal de 3 meses que se cumplirían el 2 de enero. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El análisis de la previsión que nos formula el compañero de Teleamazonas, Freddy Paredes, ¿tiene sustancial importancia o simplemente es un manto de desatinos que tenemos por delante todos los ecuatorianos frente al porvenir procesal de un episodio como este que no nos permite avanzar, doctor Gándara? Quisiéramos que tenga usted la gentileza de analizar este tema. Muy buenos días a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la República. Estamos para atenderle. Gracias Gonzalo, y un saludo a Mariana y al doctor Calero. Usted empezó refiriéndose a la crisis mexicana y solo me detendré para decir que los valores morales pues son los que están en cuestión, porque si no recuerdo mal, el actual presidente de México le dieron una casa los constructores a los que daba contratos, pues no sé. A través de la señora. A él y a la señora, si no recuerdo mal, no llevo un índice de esto, pero a él y a la señora. Y es un presidente pues que cuando en la campaña le preguntaron que diga el nombre de 3 libros y no los pudo decir. Entonces ya tenemos idea de... La dama. No, el presidente. El qué presidente grave. en su campaña diga el nombre de 3 libros, creo que no pasó de la Biblia. Pero no pudo decir los 3, Entonces, ese es la decadencia de México y de todas nuestras sociedades. La decadencia nuestra, cuando el presidente de la República, hoy expresidente, sale y justifica la moralidad de las comisiones que se cobran en los contratos, lo que se está persiguiendo a tantos funcionarios, entre ellos el vicepresidente de la República. Pero él dice que las comisiones no le perjudican al Estado, pues, y que es un acuerdo entre privados. Entonces, ¿de qué moral estamos hablando? Pues, ¿no es cierto? ¿De qué moral estamos hablando? Entonces, la doctrina Correa de que no se perjudica al Estado cuando los funcionarios cobran comisiones, ya es una doctrina que le infamará a lo largo de su vida y en el recuerdo histórico, pues, ¿sí? Entonces, nuestras tareas es por recomponer la moral pública. Y la otra gran tarea que tenemos es recuperar lo que él ya ha destruido, y ahí voy a lo que usted está refiriéndose, porque ha destruido todas las instituciones, pues. Entonces, el equilibrio de los jueces o de cosas por el estilo, la separación de los jueces, la independencia de ellos, no existe, pues, ¿no es cierto? Entonces, estamos en este momento viviendo algo en la cual todo es una incógnita. ¿Por qué? Porque no sabemos, ahora que ya pasamos a la otra etapa y se van al sorteo, a elegir los 3 jueces, así es, ¿no, Mariana? ¿Sí? Esas cuestiones, los 3 jueces para el juzgamiento. ¿De qué lado serán, pues? ¿Del correísmo puro o del correísmo leninista? Eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador, pues, ¿cómo vamos a saber ¿Y qué es cuál lo es que la ocurre? diferencia? Los que se han pasado y los que no se han pasado, pues. Entonces, pues nada más, pues.
Son las mismas personas del correísmo. Cuando usted ve que de la presidencia de la República, aunque me salgo un poquito, pero no del fondo del tema, sí, mandan de la Secretaría General para que se permanezcan los del Tribunal Electoral en funciones prorrogadas, aunque se les termina en estos días de noviembre su función, y le sacan un informe al procurador del Estado. Cuando usted ve que el fiscal es el empleado en la presidencia del señor Correa y por ser leal a él, incondicional de él, al menos así se lo tenía, lo nombran fiscal. Entonces, no sabemos de qué lado está, pues, ¿no es cierto? Si por un lado vemos las que les dicen que solo es por asociación ilícita y no por los delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y qué sé yo. No sabemos si es porque quiere estar todavía en uno de los dos bandos, están esperando los jueces, los fiscales, a ver qué lado es el que va a ganar, pues para ver a qué lado se inclinan. Entonces, por eso es la incertidumbre de lo que va a ocurrir, y si están pintando los tres escenarios, pues entonces es porque nadie tiene una conciencia cierta, porque no hay confianza en lo primero. Y cuando le vemos que el presidente de la República, que ahora pide la modificación del tribunal, es decir, la no reelección y la reconstitución de este Consejo de Participación Ciudadana, pero le defiende al centro de la injusticia. Nuestra función judicial, nuestro sistema judicial está considerado mundialmente entre los tres más corruptos del mundo. ¿Y si le dicen qué pruebas tiene de que está actuando así el presidente actual? ¿Y quiere escritura pública, Gonzalo? Sí, pero hechos. Hechos, que le defiende al presidente del Consejo de la Judicatura, pues está bien, nunca te llamará si no estamos hablando de eso. Él ha sido el agente como secretario privado y luego presidente del Consejo de la Judicatura de que todo siga con los designados por el correísmo cuando metieron con confesión de parte la mano en la justicia, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué confianza tenemos en los poderes? Estamos aquí, mis compañeros entrarán en la materia penal estricta y todas las cuestiones jurídica estricta, pero ¿qué confianza tenemos si estas intervenciones lo que sirven es para alertarle a la ciudadanía? Nada más, pues, porque vendrán los jueces que no sabemos qué van a resolver. ¿Cómo resolverá el Tribunal Constitucional sobre las preguntas, que es lo que deberíamos atender primero este momento? ¿Cómo resolverá? Resolverán por lo que resolvieron hace el año 15, para que pase la reelección indefinida, modificándola en el Congreso en lugar de por plebiscito, como fue aprobada la Constitución del 2008, en que estaba establecido una sola reelección, ¿sí? ¿Resolverán por eso o resolverán en la nueva corriente? Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el correísmo leninista, y que no sabemos todavía si es el que triunfa, el leninista que parece que es el que va a triunfar, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo, una incertidumbre moral y una incertidumbre ante los jueces que tenemos y lo que va a ocurrir en el Ecuador. El Ecuador está al borde de inundarse de tanta corrupción, doctor Calero. Gonzalo, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con la doctora Yepes y el doctor Gándara. Gonzalo, yo miro tres vértices, vértices de la problemática nacional. El uno, el tema de la corrupción, el otro, el tema económico, y el otro, el tema político. Los tres, obviamente, desde una visión sistémica, están interrelacionados. Y creo que cada uno, sin embargo, de esta interrelación deben ser tratados por cuerda separada. Digo, sin embargo, de esta interrelación. Yo considero que existe una ruptura real al interior del movimiento país. Existe una ruptura real. Obviamente que eso implica alineamientos con el expresidente y el actual presidente de la República. Los intereses que tenga cada uno de los alineados, me parece que eso ya queda para la especulación de cada uno. ¿Sí? ¿Cuál es la razón?
unos seguirán alineados con el presidente Correa porque aspiran a su retorno. O la protección de algunos hechos, de algunos actos que pretenden que no sean descubiertos y juzgados por la institucionalidad. ¿Usted cree que hay un espíritu de cuerpo? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la de que quienes se están alineando, se han alineado con el presidente Moreno simplemente sin el dogal ya sobre su nuca, de que si actuaban o decían en contra, si eran discrepantes de la voz omnipresente y omnipotente del presidente, del expresidente de la República, simplemente eran sometidos a tribunales de disciplina, eran denostados públicamente y marginados de su proceso. Digo, y existirán otros que por convicción y por conciencia por fin ven la posibilidad de libremente actuar en el apoyo al presidente de la República. Pero todo es un ambiente de corruptela. Sí, vamos. Entonces yo digo, eso desde mi punto de vista en lo político, no manejo mucho las aristas de lo político y me quedo en esa visión muy particular mía. Pero, digo, lo político es otro de los elementos que tiene que manejarse. Y el presidente Moreno creo que entró a un terreno total y absolutamente minado. Porque no es solo que donde que usted pone para irnos al otro lado el dedo en cualquier institución salta pus, sino que en lo político y en lo institucional también es un terreno minado, que por donde usted puede ir puede explotar una bomba. Y entonces se dejaron minados los ámbitos institucionales de lo judicial, de lo constitucional, ¿sí? La Fiscalía, la Procuraduría, todas las instituciones con algunas minas que el rato menos pensado, inocentemente alguien puede pisar esa mina y se le explota, ¿sí? Entonces, digo, tiene que atender eso. El error del presidente es trabajar con los mismos diseñadores del mapa donde están las minas. Es que esa es una visión. La otra puede ser que como ellos conocen dónde están las minas, prefiero este momento, un momento inicial, tenerlos en el equipo. Es una visión. La otra es que yo habría prescindido total y absolutamente de ese equipo. En lo personal, habría hecho eso, pero dándole algún margen de duda razonable respecto de por qué tomó la decisión el presidente de la República. Esa puede ser una explicación. Y el otro tema, el económico, también tiene que, es un problema gravísimo. Y entonces muchos contribuimos a colocar minas adicionales en lo económico, porque no queremos en el conjunto de la sociedad asumir una realidad, que es que la economía quedó devastada en 10 años del correísmo. Y entonces, simple y llanamente, si no existe la convicción de que hay que contribuir entre todos, de que todos tenemos que apostar, todos los sectores, y especialmente aquellos sectores que fueron beneficiados con la gestión económica del gobierno del economista Correa, digo, deberían entrar en conciencia, en convicción de que es necesario apostar. Mire, Gonzalo, se necesitan recursos, usted puede obtener de dos maneras. A ver. La una con impuestos y la otra con endeudamiento. No queremos endeudamiento, pero tampoco queremos impuestos. Y por último, dicen unos terceros, la disminución del gasto público. Discúlpeme, Gonzalo, la disminución del gasto robado. Vamos, pero eso no es tan significativo dentro del presupuesto del Estado. Pero cuando un presidente dice, va a ser dificilísimo rescatar el dinero robado. Lo analizamos en el programa anterior, Gonzalo, en estos mismos micrófonos. Pero permítame, entonces, usted tiene las dos opciones, digo, endeudarse, tiene la opción de poner más impuestos o tiene la opción también de reducir el gasto público, pero nadie dice cómo hay que reducir el gasto público, porque estas fórmulas genéricas de que hay que reducir el aparato burocrático, bueno, muy bien, ¿cuántos hay que sacar? ¿100,000? Para que sea significativo, 50,000, 80,000, incremento los índices de desempleo, ¿qué hago con esa gente que sale a la desocupación? Eso dice el presidente. Es decir, existen algunos elementos que tienen que ser considerados dentro del análisis y las propuestas que se realizan, pero lo fundamental, creo yo, es que sí debe existir una conciencia nacional de que estamos en una crisis económica y que es necesario arrimar el hombro para salir adelante. ¿Cuál es su punto de vista, Marianita? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y después por hacerme compartir con Mauricio
y con el doctor Calero esta mesa de diálogo, de conversación. Mi criterio es realmente lo que dice el doctor Calero. Yo guardo conformidad con aquello. Estamos en una crisis económica, en una crisis política, podría decir, y como Mauricio bien anotaba, una crisis de valores, ¿no? Yo quiero aportar a lo que acertadamente se ha dicho en el sentido de que esto de la corrupción, naturalmente que incide en los valores, pues no es básico, incide también en la política, incide en lo económico. Pero lo que me parece tan criticable es que el tema de la lucha contra la corrupción se asemeje y se dé el mismo tratamiento que los delitos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los delitos políticos son sancionados cuando la persona ha perdido. O sea, la sanción se aplica al perdedor cuando ha habido delito político, ¿no es cierto? Y entonces también la persecución de la corrupción es cuando ha concluido un sistema de gobierno, un periodo de gobierno. Si hay continuidad a ese gobierno, pues nos quedamos callados para no perder el modelo, para que no se perjudiquen las aspiraciones que tienen los gobernantes de esa época. Y eso seguimos viendo. Ahora, si no hubiera habido ese distanciamiento entre el actual presidente y el anterior, no se hubieran descubierto. Creo que no se hubieran descubierto, nos hubiéramos mantenido en eternas investigaciones totalmente complicadas, como pasan en otros países, por ejemplo Venezuela. Venezuela no descubre absolutamente nada, pese a que le entregan una cantidad de información de Estados Unidos, del Brasil y todo, pero no existe absolutamente nada en Venezuela. Y así nos hubiéramos quedado, o sea, en una continuidad. Pero, entonces, ¿qué hemos ganado grave, hasta este momento? Bueno, hemos ganado precisamente que se han descubierto. Que hemos descubierto que hay un delito de... ¿Cómo llaman ustedes? De asociación ilícita. Pero no solamente eso, yo creo que hay que... Y que tener un poco de... se pase todo el día apoderado de las redes, ayer todo el día reclamando por los impuestos. Eso es lo que hemos logrado durante estos días. Bueno, yo creo que ese es un tema muy delicado, lo de los impuestos, ¿no? Porque también incide en una serie de ámbitos que no solamente es el tema de las importaciones, y ahora también existen unas tasas para los aeropuertos. Entonces encarece eso la vida, o sea, todo está concatenado, todo es, como decía el doctor Calero, merece un análisis sistémico. Entonces no podemos únicamente decir, se van a encarecer los zapatos, digamos, no, es todo, absolutamente todo, porque con eso tendrían que subir también los salarios. O sea, el guión de liderazgo está equivocado. No creo que esté equivocado. Yo creo que ha de haber muchísimas dificultades en un gobierno, ¿no? Yo siempre pienso que habría que ponerse en los zapatos de la otra persona. Pero ustedes están quejándose en coro. Yo no me estoy quejando, yo estoy solamente anotando y diciendo que ahora sí, por lo menos, estamos en el camino de luchar contra la corrupción. Y que no solamente sea para sancionar a aquellos que usufructuaron, aquellos que ahora a lo mejor son enemigos. Eso no es lo correcto. Yo creo que con esto se abre la puerta para seguir luchando contra la corrupción, descubriendo hechos, ¿no? El error del señor presidente es seguir trabajando con el mismo guión, con el mismo libreto y con las mismas personas, o él tenía que cambiar el andamiaje burocrático más significativo de la República. Bueno, yo creo que el equipo encargar económico. Las instituciones el equipo económico sí me parece que ese es un tema que debió haber revisado. Yo no sé qué estrategia tenga el presidente, pero cómo puede haber con el mismo equipo económico hacer nuevas propuestas. Con el mismo equipo económico del gobierno anterior. Entonces, ¿hasta dónde sabemos si ese equipo económico es leal con el presidente? Aún eso, ¿no? Entonces, esa parte, digo. Lo demás es un tema más delicado todavía, porque ya ve que para ¿Qué es lo demás? Lo demás, las otras instituciones, cambiar las otras instituciones no puede el Ejecutivo. Tanto así que necesita una consulta para determinada, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, pero cambiar la justicia es más complicado. Estamos hablando de que la aspiración es la independencia de los poderes, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo puede desde el Ejecutivo hacer un cambio? Si eso es lo que estamos criticando. Marianita, pero el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía le ha entregado
este momento un liderazgo muy significativo, un apoyo estratégico para cualquier gobernante o líder que no ha tenido en los últimos años. Ha habido un ambiente nuevo, cambiado, pero está errando, seguramente, digo yo, el presidente en tomar las decisiones atinadas y en revestirse de otro tipo de energía para calcular adecuadamente lo que hay que hacer en el país. Estamos haciendo lo mismo y por eso el agobio social y con las mismas personas. Lo grave son con las mismas personas, pero qué difícil es la situación económica que estamos viviendo. Yo creo que ante la situación económica deben tomarse medidas también drásticas, ¿no? Yo no sé, no le encuentro salida. No soy especialista en el tema económico, pero lo que estamos viviendo es eso. Él debe tomar medidas. Indudablemente, ya debemos dejar esa etapa que hemos estado viviendo de diálogo, lo cual es importantísimo, claro. Pero tampoco en el diálogo puede contentar a todos, ¿no? Correcto. Porque la situación económica que vivimos era como una farsa. Estábamos viviendo una farsa realmente, una farsa que se prestó para todo. Sí. Creo que las decisiones son difíciles, son complicadas. No me atrevo a hacer una crítica en ese sentido. Yo por ejemplo, podría preguntarle al doctor Calero. Pero antes, para que no se me vaya, una sola cosa me atrevo a criticar al presidente. Que presenta un proyecto de ley para cambios financieros, económicos. Exacto. Con el carácter de urgente. Pasan 8 días y propone cambios. Y pasa 8 días más y propone cambios. Y entonces eso me deja a mí personalmente una inquietud. No estuvo seguro, no, y su equipo tampoco estaba seguro. Y lo peor que yo le veo, ya en términos, digamos, de procedimiento en la Asamblea, ¿desde cuándo corren los 30 días? Para conocer y aprobar y para que entre en vigencia esas reformas, para aprobar las reformas. ¿Desde la primera vez o desde los cambios que sí, los segundos son más sustanciales que los terceros, ¿no? ¿Desde cuándo? Todo eso nos deja en la incertidumbre. Aquí dice, comisión va a aprobar un proyecto económico urgente y también va a aprobar la proforma presupuestaria. Pero ¿de cuál hablamos? ¿Qué vamos a aprobar? Ahí está un poco mareada la sociedad ecuatoriana. ¿Nos puede ayudar, doctor Calero? No, yo entiendo que la proforma presupuestaria parte de la base de que se apruebe el proyecto de reformas económicas que plantea el presidente de la República, porque sería ilógico, ¿no es cierto?, que plantee la proforma y al margen de la proforma presupuestaria se realice una reforma de carácter económico. Debo entender que, por ejemplo, en la presupuestación de ingresos consta los nuevos tributos o las modificaciones tributarias, ¿sí?, que se están planteando y toda la reforma económica que ha planteado el presidente de la República. Entonces yo creo que lo más sensato sería que primero se apruebe el proyecto económico urgente y luego obviamente la proforma presupuestaria. ¿Usted le tiene concebido al proyecto económico del presidente Moreno? ¿Usted sabe cuál es el primero y cuál es el segundo? ¿Han hecho una rápida y urgente revisión? Eso anuncian desde... Mire, yo más bien un poco juntando las ideas con lo que decía la doctora Yepes, yo no sé si es menos doloroso o de un menor impacto a la credibilidad modificar antes de que se apruebe o ejercer el derecho al veto contra el mismo y vetarse el mismo es que no sé qué es más doloroso, qué es más corregir sobre la marcha o después contradecirse con el veto. Es decir, estuve mal y este impuesto le reduzco, esta deducción no va, etcétera, etcétera, esta vez con nuevos límites. Entonces yo creo que se optó por lo menos lo de menor impacto negativo. Contra su imagen. Desde ese punto de vista, entonces, corregir. Usted dice, tiene que sincerarse, doctor Gándara, o sea, el presidente tiene que decir al equipo, señores, ustedes se han equivocado del medio a la mitad. Señores, ustedes no han logrado ni siquiera ponerse de acuerdo con la institucional productiva.
institucionalidad productiva, con los emprendedores, con la gente que tiene el dinero. Entonces me parece que ustedes me quisieron hacer el favor, pero me fregaron más. Yo me sincero de esa manera, como buen otavaleño usted, como buen quiteño. No, yo soy de Riobamba, así que no nos calumniemos. No hagamos como las rectificaciones del presidente Moreno. No nos calumniemos. Espera, que están oyéndole Riobamba y también me están oyendo a mí. No nos pronunciamos sobre cuál es el lado calumniado. Pero que hay calumnia, hay calumnia. Es bandido. Adelante, doctor. Vea, Gonzalo. En algún artículo reciente yo comparaba lo que estamos viviendo con esto de los correísmos, los correístas puros, los correístas leninistas, porque más o menos eso es lo que está presenciando absorto el país y algo podemos nosotros opinar, pero no somos factor que puede influir directamente en lo que está ocurriendo. Entonces comparaba yo que entre de estas dos alas les debe ocurrir lo que se dice que les pasa a los agentes dobles internacionales, a los que espían de lado y lado, ¿no es cierto? Porque de tanto traer y llevar noticias, porque ese es del agente doble, lleva un poquito a un lado para crear confianza en el otro lado y traer otra información. De esos hay cualquier más cantidad valiosa. de este momento y el presidente Moreno lo sabe. Claro. Sí, pero no estar tan seguro de qué lado mismo están. No. Claro, pues porque no puede ver en el interior de las personas. Entonces, tanto traer y llevar, ya no saben a quién deben su lealtad. Pues. Claro, entonces, un día están aquí, otro día están acá. Esa reflexión es muy inteligente. Así que pero puede decir que tiene mala intención, o sea, ¿quién? Contribuir a dividir más. Claro. Todo el estamento con el que él cuenta o busca una lealtad elemental, administrativamente hablando. Todo se le está perdonando al presidente Moreno y muchas de estas cosas, porque todos están comprendiendo que hay una consulta popular por delante y que hasta eso, pues probablemente él cree que necesita de algunas de las facciones del correísmo. Yo creo que no las necesita, porque este rato en el país hay una corriente porque se produzca el cambio, con o sin los de la una o de la otra, o de la otra ala. Pero vea, lo que estamos haciendo además es un remedio de cambio, pues, ¿no es cierto? Salvo lo de la cuestión de la no reelección. Porque, por ejemplo, se establece que se va a cambiar a los del Consejo de Participación Ciudadana. Y se llama que en el entretanto habrá un Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Pero el Consejo Transitorio creo que va a durar 4 o 5 años, pues. ¿Y por qué no? Apenas aprobado, y el transitorio, aquí a un año no optamos por el camino de la sustitución en el modo que está previsto en la consulta, ¿no es cierto? De aquí a un año, porque si no lo único que hemos hecho es cambiar de la decisión absoluta del señor Correa a la decisión absoluta del señor Moreno, de Correa a Moreno, pero las instituciones no han cambiado, pues, ¿no es cierto? Sigue el Consejo de Participación Ciudadana, esta vez designado por el presidente, por todo el tiempo que le queda en la presidencia de la República. Entonces, esta ambivalencia, pues, es la que nos tiene tan sorprendidos, porque ve usted, el presidente Correa no logró establecer el dinero electrónico. Moreno ya lo acaba de conseguir. Porque nos obligan a recibir dinero electrónico, aunque sepamos que no hay dinero que los respalde, pues. Y si el Banco Central no puede emitirlo, puede hacer el Banco del Pacífico, pues, que van a pagar con dinero electrónico los sueldos. Mañana pagarán a los contratistas que están en mora con dinero electrónico, y empezar esa cadena no la para nadie. Entonces, ¿a cambio de eso qué? No sé a cambio de qué, pero seguimos, ha conseguido lo que no pudo conseguir Correa, de establecer el dinero electrónico, su equipo económico.
Yo no creo que el presidente de la República haya tenido todo el tiempo para revisar, por ejemplo, estas medidas que bien las llaman en algunos sectores que no son de la reactivación económica, sino de recaudación tributaria, nomás, ¿no es cierto? No se ve por dónde va a salir la reactivación económica. Pero ¿habrá el presidente de la República leído todo eso? ¿Habrá balanceado todo eso para no estar en esta cosa que le tiene sorprendido al país y que Marianita nos estaba diciendo? ¿De cuál hablamos? Pues de la primera presentación del proyecto, de la segunda o de la tercera, y mañana de haber la cuarta. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué estamos tan escépticos? ¿Y qué hace falta en el escenario político gubernamental para que atinemos en las medidas que hay que establecer urgentemente y con un sentido de coherencia y de acierto? Es decir, ¿quién le pone un guión, un plan sustitutivo al señor presidente de la República? Porque él está probando y no quiere dar demostraciones de que no cree en su equipo, de que improvisó algunas cosas. Tiene que mantenerse con un vigor en lo que él quiere que desarrolle sus cuadros administrativos. ¿O usted tiene otro punto de vista, doctora? Bueno, yo creo que la consulta popular nos va a dar el camino o la salida o en eso esperamos nosotros, ¿no es cierto? Desde ahí ya tendrá que tomar en firme, pues en el momento que ya viene la consulta popular tendrá que tomar ya en firme las decisiones. Pero yo respecto del dinero electrónico quisiera solamente hacer una puntualización. Si es del mismo equipo económico, no alcanzó a implementar el dinero electrónico y hoy lo hace. O sea, simplemente eso. O sea, estamos en la misma situación. No, ¿será que el equipo económico con el gobierno anterior estaba caminando a eso, pero le faltó tiempo porque se aproximaban las elecciones y porque no era el momento político? Entonces ahora ya se va a aplicar ese dinero. O sea, el presidente Moreno también en el fondo es partidario de una desdolarización, que era la principal. La principal acusación que tenían varios sectores, especialmente de la izquierda, de la misma izquierda y peor, ni se diga de la derecha. Bueno, ese era un tema, ¿no? Un tema que se le criticaba muchísimo a Correa, que él trataba de dar confianza. Y ahora también, en las primeras declaraciones que hemos escuchado, es que no va a haber desdolarización, pues porque eso afecta a la economía. Tendría unas consecuencias gravísimas. Pero el camino de la utilización del dinero electrónico nos llevará allá. ¿O qué será? ¿O cuál es la idea que tendrá? Si es que todos vamos a recibir pagos, ya sea sueldos, ya sea jubilaciones, que creo eso le veo más fácil, ¿no? Porque viene del Estado directamente. Todo va a ser con dinero electrónico. ¿A dónde caminamos? ¿Será que los contratistas van a recibir dinero electrónico y las coimas? ¿Qué pasará? Tal vez será una por eso, María. No, yo solamente no por ti, pues, no por los coimados. No, yo digo, será eso tal vez una de las formas para evitar las coimas. Como buena fiscal será una de las formas. ¿Se acabarán las coimas? ¿No? ¿Se acabará la concusión? ¿Se acabará el cohecho? Claro, todo eso y mucho más lo sabremos después de la consulta. Yo creo que la consulta es el tema, ¿no? Sí. ¿Usted cree en la consulta, doctor Calero, como solucionadora de estos conflictos y escepticismos? No creo que va a solucionar, es decir, el país no cambiará radicalmente a raíz de la consulta, pero sí existirán algunos elementos. Entonces le cambio la pregunta, ¿cómo aprovechar de la consulta? Sí, que él pueda capitalizar respaldo político al presidente de la República para luego adoptar medidas de ajuste que sean las adecuadas. ¿Y eso está flaqueando según usted, doctor Calero? A ver, mire, yo creo, para no olvidarme... Ya que se ponen francotes, digan todo. Digan la verdad. Generalmente he dicho la verdad. Verán, digo generalmente. Respecto del dinero electrónico, permítame solo una acotación. Yo prefiero no llamar dinero electrónico. Para mí es un medio electrónico de pago. Que ya existe cuando usted va con una tarjeta de crédito y paga.
¿sí? Entonces yo prefiero llamar medio electrónico de pago, punto número 1. Punto número 2, una diferencia sustancial con el esquema anterior es que no le corresponde al Banco Central de manera primativa el manejo de este sistema de pago electrónico. Ahora se trasladó a la banca privada. Eso pedía la banca en el gobierno de Correa. A algún acuerdo llegaron, mínimo, y entiendo que ahora en el gobierno del licenciado Moreno simplemente la facultad, la competencia para manejar el sistema que tenía el Banco Central del Ecuador ha sido compartido con la banca privada. Entonces yo le veo en ese sentido una diferencia sustancial y que eso genera mayor, mayor confianza en un sistema de pago, en un mecanismo de pago que de otras formas está vigente desde hace muchos años en el Ecuador y en otros países del mundo. ¿Sí? Mire, yo tendría algunos reparos y unos son, pero en una especialmente muy de fondo a una de las preguntas de la consulta, que ahí sí no voy a decirla, porque yo prefiero un respaldo político. Yo voy a votar a las 7 por dar un apoyo político para que pudiésemos salir de una década de oprobio, para que el presidente actual no tenga ningún pretexto para no reinstitucionalizar el país, para no develar todos los actos de corrupción y para no reenrumbar en lo económico, en lo social y en lo político al Ecuador. En esa condición, bajo esa condición, ¿tiene yo voy a esas garantías de libertad del presidente Moreno? ¿Tiene condiciones, doctor Gándara? ¿Tiene condiciones humanas de apoyo o ciudadanas o de liderazgos medios, de liderazgos profesionales e ideológicos para tomar otro camino? Vea, eso es una cuestión que creo que ni el propio presidente Moreno se puede contestar a sí mismo, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué certidumbre tiene usted? Él está envuelto yo no puedo tener ninguna. Como ciudadano, digo. Como analista. No, ninguno, pues por lo que estoy diciendo, pues aquí están divididos entre los correístas propiamente dichos y los impropiamente dichos, ¿no es cierto? Los de ayer y los de hoy. Y algunos que quién sabe, porque algunos ya llegaron a colaborar con Moreno y ya se han regresado donde Correa. ¿Qué certidumbre puede tener usted? Pues a ratos parece que todo esto se basa en una división por el odio. Porque el odio entre los líderes. Claro, pues, porque nadie soporta que alguien le esté humillando y ordenando durante una década, pues. Entonces, eso acaba siendo odioso a los que más sufren el autoritarismo, que son los colaboradores directos, pues. Nosotros nos defendemos diciendo, váyase usted al cuerno, ¿no es cierto? Le criticamos, nos oponemos, claro, pero los que se han tragado la humillación, eso es lo que está ocurriendo hoy día. Es una cuestión de odios, nadie soporta. Pero también es una cuestión de espíritu de cuerpo. ¿Por qué no hablamos de aquello? Pero que está clarísimo el espíritu de cuerpo. Se opusieron al juzgamiento del ministro de Educación. Tienes esa deudita. Claro. Verás que tú también te beneficiaste de esto otro. Claro. Y ayer no se demostró, anteayer, en la negativa al juicio político al exministro de Educación. No le pasó esto en el CALA ayer o anteayer. Espíritu de cuerpo para que no se conozcan las interioridades. ¿No? Correcto. ¿Sí? ¿Y ahí qué hacemos? Nosotros es que como país, si no hay... Nosotros tenemos que seguir al día siguiente reclamando por el restablecimiento de las instituciones republicanas. Esto no ha cambiado en nada las instituciones republicanas, salvo en esta cosa de la reelección, si es que eso se puede llamar una institución, pero la división de poderes, de que haya un Congreso independiente, de que hayan jueces independientes, esto no se ha arreglado con esta consulta. Y el presidente más bien ha defendido, como decías al inicio, ha defendido al Consejo de la Judicatura, donde está uno de los 3 poderes judiciales más corruptos del mundo. ¿Cómo se puede defender eso? Y cuando el presidente le defiende a lo que es un clamor nacional por el cambio del dirigente del Seguro Social, pues no es cierto. Entonces, y le defiende y le dice que es un chico bueno, ¿no es cierto? ¿Sí?
cuando todo el país se lo está reclamando, pues por esta cosa generosa de tachar, y por tantas otras, pero por esta cosa generosa de tachar la deuda del Estado con el 10, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué garantía tenemos si no seguir luchando el día de mañana? Aprobemos la consulta. Yo voy a votar la consulta porque estuvimos en contra de la reelección indefinida, pues, ¿no es cierto? Está por escrito, no solo en esta radio, en estas cuestiones, sino tengo en artículos esa posición mía y esa oposición. Entonces, hoy votemos por eso. Pero mañana sigamos reclamando por restablecimiento de las instituciones republicanas, porque lo que han acabado es con lo que es una república. Eso es lo que han acabado. Por estos días le damos paso a qué. Bueno, Mariana Yepes. ¿A qué le damos paso? A seguir razonando por parte de la ciudadanía, ¿no? A estar expectantes de lo que puede suceder. Y esto del espíritu de cuerpo que había mencionado Mauricio me parece sumamente interesante, ¿no? Porque no solamente fue antes de ayer en lo del juicio político al ex ministro de Educación, que es gravísimo. No voy a ahondar más, es un tema, ni siquiera es político, es un tema de omisiones, gravísimas omisiones, ¿no? Pero también ayer en la Corte Constitucional se demostró ese espíritu de cuerpo. Y uno de los criterios, y a mí me tiene asombrada realmente, esto de que no quieren la pregunta de la supresión de la reelección indefinida, porque es un tema de derechos. Y a mí me sorprende, ¿de qué derechos? Si el derecho más importante es el de la ciudadanía para elegir. Sí. Lo otro es un derecho de una persona para reelegirse indefinidamente. Y estas personas defienden ese derecho de Correa. Eso es algo impresionante, ¿no? Que nos ponemos en un ejercicio de ponderación quienes no somos políticos y decimos, pero ¿qué derecho es el de una persona frente al derecho de la colectividad y de toda la ciudadanía de elegir a cualquier candidato? Pues no, porque solamente nos van a imponer uno. Pero ese es el sofisma y así se vive, ¿no? En esto del Consejo de Participación Ciudadana, yo aquí mismo lo dije una vez, estoy convencida que como es de participación ciudadana, debe la ciudadanía escoger al Consejo de Participación. Porque se supone que este Consejo nos representaría a todos, porque la Constitución tiene aquello de que los derechos, creció en derechos, o sea, es el sustento para el respeto de los derechos ciudadanos y el derecho de todos, ¿no? Una cantidad de derechos que ha creado. Claro. Y uno de esos es precisamente participar en el gobierno. Participar con las decisiones o con nuestros criterios, y una de esas de cómo mantener esa participación, porque imposible sería que todos estemos participando en cualquier decisión. Entonces era el Consejo de Participación Ciudadana, que creíamos en eso. Por lo menos muchas personas creían, yo no creía, pero muchas personas creían, porque es una ficción, ¿no? Y entonces podríamos creer en eso. Pero ¿qué resultó? Todo lo contrario. Fue una representación del Ejecutivo y no de la ciudadanía. Entonces, está perfecto que la ciudadanía lo elija. Y si existe un espacio transitorio para que se convoque a elecciones, que deben ser no unas elecciones propias para el Consejo de Participación, sino como en otros países, vean, en Estados Unidos se hacen las elecciones de los jueces federales con las otras autoridades, ¿no? Y bien podría ser en las elecciones seccionales, exactamente, y ponerles ahí. Pero también en los Estados Unidos, en el primer mundo, en Europa, en cualquier país, en todo lado hay nada es perfecto. Expresiones de arribismo. Este momento hay un arribismo impresionante y hay también patologías mafiosas que quieren seguir imperando. ¿Y con quién me quedo? Dice la gente. También atendamos eso. ¿Cuál es la realidad ética de los cuadros de liderazgo o de las personas pensantes, como es el caso de ustedes? Gonzalo, antes, permítame una acotación al tema de la reelección presidencial. Yo considero que ningún derecho es absoluto, ninguno.
todos los derechos de una o de otra forma son reglamentados, son reglados, son regulados, todos los derechos. Y este derecho famoso a elegir es uno de ellos. Si yo quisiera que el doctor Gándara, la doctora Yepes o usted, Gonzalo, fueran presidentes de la República, no puedo dar el voto por ustedes. Porque simple y sanamente requieren que un partido político, un movimiento político lo auspicie. Y un capital. Y un... ni digamos. Ni digamos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué libertad de elegir estamos hablando? ¿Y de qué restricción estamos hablando el momento en que se prohíbe la reelección indefinida? En el peor de los casos, lo que se estaría restringiendo es a que un movimiento de propiedad de alguien, ¿no es cierto?, pueda proponer el nombre de esa persona. Es nada más que una inhabilidad. Como existen otras inhabilidades, como por ejemplo la edad. ¿O acaso que un detenido, acaso que un sentenciado puede ser candidato a la presidencia de la República? No, existen inhabilidades. Entonces aquí lo que se hace es incluir otra inhabilidad y en modo alguno una restricción al derecho de elegir. Que vuelvo a repetir, de hecho ya está regulado y ya está reglamentado. ¿Sí? Sí. Llegó la salvación del programa. Ah, sí le vi. Ah, ya. Sí le vi. Francisco está ya con nosotros. Sí. Muchísimas gracias. No jueguen con ironías. Háganme el favor de disculparme. Usted está como el presidente Correa, que le deja establecido al presidente Moreno lo que tiene que hacer los primeros 100 días, pues, ¿no es cierto? Entonces ya deja. La mesa tendida, aquí sí. No. Él va a venir con otro enfoque. Porque yo quisiera... Vamos a unas comerciales. Sí. Y volvemos a lo que para lo que vinimos, para la reelección, para lo que vinimos, para lo de la reelección. Yo quiero terminar con la de la reelección. Tenemos unas comerciales que van a continuación y enseguida Francisco Rocha. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o ver